Capítulo 186. Mientras los maoríes de la isla norte terminaban sus reuniones y reunían sus fuerzas, los enviados del Imperio Mexicano intentaron ponerse en contacto con la flota del Pacífico. Anticipaban que la batalla ocurriría antes de lo previsto y querían solicitar armas adicionales. Sin embargo, el resultado fue decepcionante. No puede ser. Lamento decir que no es posible. No solo a ustedes, sino también a Australia le hemos suministrado ampliamente. ¿Acaso no tienen un tamaño mayor? La flota del Pacífico solo pudo proveerles 2.500 rifles adicionales y apenas 6 cañones. Esto estaba en línea con su política de solo brindar armamento de generaciones pasadas. Incluso en el almacén de Filipinas, su base en el Pacífico, no se disponía de decenas de miles de armas antiguas. Apenas tenían unas 5.000, y parece que buena parte de ellas ya había sido enviada a Australia. Los enviados se sintieron profundamente decepcionados ante la noticia. Estamos recuperando las armas antiguas suministradas en la región de Colombia, así que resistan un poco más. Tan pronto como lleguen, se las enviaremos con la mayor rapidez. El comandante pronunció estas palabras, pero eran solo palabras vacías. La batalla estaba por comenzar en cuestión de días, y no había nada que pudieran hacer. Sin embargo, decidieron no mostrar su frustración. Sí, señor comandante. Nos esforzaremos por resistir lo máximo posible. Lealtad. Sumando el material previamente recibido, contaban con un total de 3.300 rifles antiguos y 8 cañones. No había ametralladoras, ni alambre de púas, ni otros suministros militares. ¿Por qué hicieron una promesa tan insensata? Poco después de terminar la reunión, el oficial al mando de la expedición, el mayor Juárez, alzó la voz por primera vez ante el jefe del clan Pacoreiro, uno de los ancianos de mayor jerarquía. Su voz resonó en todo el campamento. He trabajado arduamente para entrenar a los guerreros del clan y hemos suministrado armas exclusivamente al clan Ngeti Maniapoto para fortalecerlos. ¿Cómo pueden, de repente, repartir las armas según la cantidad de guerreros que cada clan ha enviado? ¿Qué significa esto? Hasta entonces, había sido respetuoso con la autoridad del jefe, pero esto no era un asunto que se podía dejar pasar. A pesar de la indignación del mayor Juárez, el jefe Güero Oro, futuro rey, respondió con calma, como si lo hubiera anticipado. Su voz era serena pero firme. Si nuestro clan monopoliza las armas para beneficio propio, nunca podremos lograr la unidad entre los maoríes. Alguien debe extender una mano de confianza primero, y ese deber recae en nosotros. Después de todo, este conflicto surgió por nuestra causa. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Aunque el mayor comprendía las palabras del jefe, el problema radicaba en la realidad inmediata. ¿De qué servía que todos los clanes se unieran y reunieran a sus guerreros si estos no estaban entrenados? Juárez suspiró. Los oficiales intentaron hasta el final convencer a Güero, pero él se mantuvo firme, afirmando que la confianza era lo más importante. Así, las armas fueron distribuidas. El clan Ngeti Maniapoto, que había reunido el mayor número de guerreros, movilizó a 1.800 hombres, representando el 25,7% de los 7.000 combatientes. En consecuencia, recibieron el 25,7% de los 3.300 rifles, es decir, 848. Casi 950 de sus soldados quedarían sin armas, lo cual casi hace explotar a los oficiales mexicanos de frustración, pero Güero insistió. Los demás jefes y guerreros de los clanes, quienes se habían reunido en un mismo lugar para la batalla, también observaron esto. Debe ser difícil para esos soldados mexicanos rechazar peticiones como esta, pero son fieles a sus promesas. A lo cual Raupará respondió. Así es. Ahora que hemos recibido las armas, entrenemos rápidamente. Los británicos están ya muy cerca. Incluso Raupará quedó impresionado por este acto. El ejército mexicano podría haber usado una excusa para ajustar la proporción de armas, pero cumplieron su promesa. Cierto. A pesar de que los jefes y guerreros de cada clan recibieron las armas y se entrenaron con entusiasmo, el entusiasmo no cambió la realidad. La precisión es terrible, y algunos ni siquiera saben cómo usar el rifle. Sí, el tiempo es insuficiente. Ya habían cedido el norte de la región de Waikato y se habían reunido en el extremo sur. Los británicos estaban a un día de distancia. No había tiempo para retirarse y entrenar. Los jefes, que entrenaban junto a los guerreros, también lo sabían.
Jefe Güero Oro, sabemos que su intención es genuina, pero esta vez acepte estas armas. Si no ganamos esta batalla, no habrá una próxima. Los 1800 guerreros entrenados de Maniapoto se hicieron con los rifles. Esto significaba ceder las armas distribuidas a otros clanes, pero ya habían demostrado su confianza, así que era una decisión que podían tomar. Gracias. Ganemos esta batalla. Justo antes de la batalla, un misterioso sonido retumbó en el campamento británico. Los rostros de sus soldados reflejaban desconcierto. Desde la distancia se escuchaban gritos ásperos, el sonido de pies golpeando la tierra, y algo que parecía resonar en el pecho. ¿Qué demonios es eso? Se preguntaban los soldados, mirándose entre ellos con ojos llenos de inquietud. Sus rostros reflejaban terror, llenando el campamento con una atmósfera de temor. El estruendo de tambores retumbantes y los cánticos que lo acompañaban parecían sacudir la tierra. Los soldados, instintivamente, empuñaron sus armas y se pusieron en alerta. Sin embargo, los cánticos se hacían cada vez más claros. Cámate. Cámate. Caora. Caora. El gobernador y comandante en jefe, George Grey, reconoció de inmediato el sonido. Era el Aka. Al percibir el nerviosismo en sus tropas, alzó la voz para hacerse escuchar. No se alteren. Solo es un truco de esos bárbaros para intimidarnos. No caigan en su trampa. Pero incluso George Grey, mientras decía esas palabras, se sentía secretamente inquieto ante la intensidad de las miradas y los gritos de los maoríes, así como ante sus movimientos feroces. La determinación de los guerreros maoríes lo sobrecogió. Sus ojos inyectados de sangre, los pasos firmes que parecían levantar la tierra, y las armas que ondeaban con fuerza le causaban un impacto considerable. Para ocultar su agitación, George Grey dio una orden aún más firme. Preparen los cañones. La tensión era palpable en los rostros de los soldados. Con manos temblorosas, se aferraron a sus armas. Esos insectos se atreven a bailar frente a nuestros cañones. Vamos a aplastarlos. La voz afilada de George Grey presionó a sus hombres, pero un oficial de artillería se acercó cuidadosamente y susurró. Señor comandante, todavía no están a nuestro alcance. Necesitamos acercarnos un poco más. Ajá. Entendido. Avanzad rápido hasta que estén a tiro. Los soldados empezaron a moverse siguiendo sus órdenes. Aunque el AK resonaba con fuerza, el aliento del comandante y de sus oficiales ayudó a que las tropas británicas recuperaran la compostura. Acercaron la distancia hasta donde podían ver claramente al enemigo. La tensión se palpaba en la tierra mientras ambos ejércitos se observaban, preparándose para el combate. Vaya, tienen rifles, y parecen bastante buenos. Aunque ya se lo habían reportado los exploradores, verlo con sus propios ojos era diferente. Los bárbaros, con el torso desnudo, sostenían rifles, miles de ellos. Sí, son claramente de los mexicanos. Probablemente son más avanzados que nuestros mosquetes. A fin de cuentas, siguen siendo bárbaros. No pueden manejarlos bien. George Grey trató de racionalizar así la situación, pensando que eso lo ayudaría a mantener la calma. Sin embargo, la gran cantidad de enemigos, casi el triple de sus fuerzas, era suficiente para inquietarlo a pesar de su confianza. Fue entonces cuando sucedió. ¡Kabom! Nos están disparando. Esos bárbaros habían disparado sus cañones antes que los británicos. Han fallado. Ja, 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 ja. Esos salvajes. ¿Qué van a saber de cañones? Apenas si sabían blandir porras y ahora pretenden dispararnos con cañones. Mientras que el uso de rifles podía aprenderse rápidamente, manejar cañones era otra historia. Los cañones requerían varios soldados trabajando en conjunto, considerando el ángulo de disparo, la trayectoria y hasta la dirección del viento. Al ver que los proyectiles de los maoríes fallaban de manera absurda, George Grey estalló en una risa altanera. Aunque algo excesiva, su risa alivió la tensión entre las tropas británicas. Ataquen. Aplasten a esos bárbaros que osan desafiar a nuestro ejército. ¡Bang! ¡Kabom! ¡Bum! Los cañones británicos, aunque con menor alcance que los mexicanos, eran manejados por artilleros experimentados. Los disparos retumbaron por el campo de batalla y se dirigieron hacia el enemigo. ¡Ah! Desde el primer disparo, los cañones británicos destrozaron a los guerreros maoríes. Así comenzó la verdadera batalla, y las tropas se enfrentaron con furia en medio del estruendo de la guerra.
¡Uah! Los gritos de los maoríes llenaron el aire mientras ambos bandos se sumergían en un campo lleno del olor a pólvora y sangre. Cientos de balas y docenas de proyectiles surcaban el cielo. Al principio, los británicos llevaban la delantera, con armas más avanzadas y tropas mejor entrenadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el comandante George Gray empezó a notar algo extraño. Es como si su puntería fuera baja, pero el daño se acumula. Los rifles suministrados por el Imperio Mexicano podían disparar sorprendentemente rápido, mucho más rápido que los mosquetes británicos. Aunque los maoríes tenían una baja puntería, su número superior convertía la batalla en una guerra de desgaste en la que las fuerzas británicas empezaban a quedar en desventaja. George Gray ocultó su inquietud mientras apretaba con fuerza el botón de su uniforme. Recordó el último recurso que tenía reservado: la ametralladora. Era un arma nueva enviada recientemente desde la metrópoli. Los mandos británicos le habían pedido que la probara contra los bárbaros y que enviara recomendaciones de mejora, y este era el momento perfecto para hacerlo. Mientras tanto, algunos guerreros maoríes sin rifles avanzaban por los flancos, acercándose. Disparen las ametralladoras. Con la orden de George Gray, un sonido ensordecedor inundó el campo de batalla. Las balas llameantes de la ametralladora salieron disparadas, y los guerreros maoríes cayeron uno tras otro en un instante. Su espíritu de lucha fue aplastado en un abrir y cerrar de ojos, y Gray esbozó una leve sonrisa al ver la escena. Estaba seguro de su victoria, mientras que los oficiales del Imperio Mexicano, que observaban desde lejos, quedaron horrorizados. Eso es una ametralladora. ¿Una ametralladora? ¿Han enviado eso a esta región remota donde solo usan mosquetes? ¿Por qué harían algo así? El arma, una copia británica de la ametralladora mexicana, parecía tener una cadencia de disparo algo más lenta que la original, pero su potencia de fuego era igualmente devastadora. Los guerreros maoríes que avanzaban estaban siendo destrozados. Apenas 3 ametralladoras habían cambiado por completo el ambiente del campo de batalla. Aunque los maoríes dudaron al percatarse de la amenaza, ya era demasiado tarde. Los británicos, con astucia, habían esperado a que los guerreros estuvieran bien dentro del rango de disparo antes de sacar la ametralladora. Arg. Aak. Ahora se debatían entre retirarse y salir del alcance a esa maldita máquina, o seguir adelante y morir. Ante esta disyuntiva mortal, los guerreros maoríes caían uno tras otro sin oportunidad de defenderse. Su valentía fue brutalmente pisoteada frente a la ametralladora. El teniente Guerrero, un joven oficial mexicano, observaba la escena con el corazón destrozado. Había entrenado junto a esos valientes guerreros, forjando un fuerte lazo de camaradería. Había quedado impresionado por su pureza y valor, compartiendo comidas y canciones en fraternidad. Verlos masacrados de aquella manera le resultaba insoportable. Debemos ayudarlos. Guerrero habló con voz temblorosa. ¿Ayudarlos? ¿Acaso quieres involucrarnos en la batalla? Eso es absolutamente inaceptable. Recuerda nuestra misión. El mayor Juárez presionó al teniente Guerrero, quien parecía a punto de lanzarse al campo. Si no los ayudamos ahora, todos morirán. Si retroceden y somos derrotados, todo habrá acabado. ¿No significará eso también el fracaso de nuestra misión? A pesar de las palabras firmes de su superior, Guerrero se mantuvo firme. Era una acción peligrosa. Otros oficiales intentaron detenerlo, pero Guerrero continuó. En un campo abierto sin trincheras, si no atacamos esas ametralladoras con nuestros cañones, perderemos. Pero los maoríes no tienen precisión para eso. Boom. Bang. Kabom. Como para probar sus palabras, 5 disparos de artillería maorí fallaron completamente. 2 impactaron cerca de las tropas, pero los otros 3 erraron de forma absurda. A pesar de tener una posición ventajosa y el ángulo adecuado, no había ninguna esperanza de que los maoríes lograran apuntar con precisión. Mientras el mayor Juárez vacilaba, Guerrero tomó una decisión. No temía ni el castigo ni la muerte. En su corazón solo ardía el deseo de salvar a sus compañeros. Puede castigarme si quiere, pero voy a ayudarlos, incluso si tengo que hacerlo solo. Teniente Guerrero, espera. Se oyeron gritos desconcertados, pero nadie lo detuvo. Cuando Guerrero empezó a correr, su compañero, el teniente Bravo, también se levantó. ¿Qué? ¿Tú también? De los 10 oficiales, solo Guerrero y Bravo habían recibido entrenamiento en el manejo de cañones. Confíen en nosotros para esto.
Un capitán, que se había quedado en su posición, exclamó. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Qué vamos a hacer? Ya se han ido. Lo único que podemos hacer es no traicionarlos. Guerrero corrió despojándose del sombrero y de la chaqueta, y Bravo hizo lo mismo. Los gritos de no se descubran. Resonaban tras ellos, pero ya estaban decididos. Guerrero, empapado en sudor frío, se dirigió a los guerreros del clan Maniapoto que estaban apuntando los cañones y gritó. ¡Apártense! Los guerreros, al reconocerlo, mostraron rostros aliviados. Su instructor había llegado. Guerrero apuntó cuidadosamente el cañón, directo hacia esas ametralladoras británicas que seguían masacrando a sus camaradas. ¡Bum! Capítulo 187. Un estruendo como si partiera los cielos retumbó en el campo. Los ojos del teniente Guerrero brillaron al seguir la trayectoria del proyectil. El cañón disparado avanzaba exactamente en la dirección que él había trazado mentalmente. El proyectil impactó directamente en la posición de la ametralladora, y ésta explotó con un fuerte estruendo. Fragmentos volaron en todas direcciones, mientras el polvo y el humo se elevaban. Entre la nube de escombros, se vislumbraban los restos destrozados de la ametralladora. En ese instante, una mezcla de consternación y rabia se reflejó en el rostro de George Gray. Él sabía bien la importancia de la ametralladora y había estado observándola de cerca. Ahora, el arma que aseguraba la superioridad de fuego en el centro había sido destruida. Gray gritó con urgencia a sus hombres. ¿Qué ha pasado? ¿Está realmente destruida la ametralladora? Los infantes se apresuraron a inspeccionar la zona, pero al ver los restos de la ametralladora, se quedaron sin palabras. George Gray apretó los dientes. Debe ser un accidente, solo un golpe de suerte. No hay forma de que esos salvajes hayan acertado de esta manera desde esta distancia. Pero el curso de la batalla había cambiado. Los guerreros maoríes, al ver la ametralladora destruida, recobraron su moral y energía. Incluso aquellos guerreros que apenas habían recibido entrenamiento comenzaron a adaptarse rápidamente al uso de los rifles. Sabían que si no lo hacían, morirían. El instinto de supervivencia y el odio hacia el enemigo guiaban sus manos. Sus rifles, superiores a los británicos, eran aprovechados al máximo por los guerreros. Esos malditos se están volviendo más hábiles mientras luchan. ¿Cómo es posible que estos bárbaros? Los soldados británicos, desconcertados, exclamaban con frustración. La potencia de fuego del enemigo se sentía cada vez más intensa y cercana. ¡Bang! ¡Bum! ¡Bang! Una vez más, la artillería maorí lanzó un ataque. George Gray y sus tropas británicas se tensaron en ese instante. Temían que nuevamente las ametralladoras fueran el blanco de los disparos, y contuvieron la respiración. Sin embargo, esta vez la ametralladora permaneció intacta, y Gray suspiró aliviado. Sabía que no podrían acertar de nuevo. No es posible que lo logren. Con esto, intentaba calmarse mientras intercambiaba palabras con sus oficiales. Fue pura suerte que uno de los proyectiles cayera cerca de la ametralladora, ¿no es así? Los oficiales asintieron. Sí, comandante, fue pura casualidad. Por muy buenos que sean los cañones del Imperio Mexicano, es casi imposible que un artillero, por experimentado que sea, acierte a un objetivo tan pequeño como una ametralladora. Decidieron ignorar el hecho de que uno de los proyectiles había caído bastante cerca de la ametralladora de la izquierda. Aunque una ametralladora había sido destruida, las otras dos seguían disparando sin cesar. Los artilleros británicos, entrenados para este día, defendían sus posiciones, conteniendo los ataques de los guerreros maoríes y asegurando sus líneas. A pesar de la abrumadora superioridad numérica de los maoríes, sus números parecían insignificantes frente al poder devastador de las ametralladoras. El campo de batalla era un caos total. Humo denso se elevaba mientras los sonidos ensordecedores de los disparos y explosiones resonaban sin cesar. Los guerreros maoríes avanzaban desesperadamente hacia el enemigo, pero caían abatidos de manera trágica ante el fuego indiscriminado de las ametralladoras. Aunque muchos de ellos caían, otros se levantaban con determinación y avanzaban de nuevo. Sus ojos mezclaban furia y resolución, pero eran impotentes ante la implacable potencia de las ametralladoras. ¡Ah! Los gritos de dolor resonaban por todos lados. El suelo, teñido de sangre, absorbía los cuerpos de los caídos, mientras las balas cruzaban el aire como una lluvia mortal.
El teniente guerrero apretó los dientes al escuchar esos gritos desgarradores. Junto al teniente Bravo, revisó el impacto de su último disparo y volvió a apuntar con precisión. Esta vez debemos acertar. La urgencia de Guerrero era intensa. Fuego. Boom. Bang. Boom. 4 cañones, incluidos los que apuntaban Guerrero y Bravo, dispararon sus proyectiles. Lo logramos. Guerrero gritó incluso antes de que los proyectiles impactaran el suelo. Los cañones disparados por él y el teniente Bravo volaron directamente hacia su objetivo. Las esperanzas de George Gray, quien deseaba creer que la destrucción de la primera ametralladora había sido un accidente, se hicieron añicos. El proyectil impactó con precisión en la posición de la ametralladora izquierda, y esta fue reducida a pedazos. Polvo y humo se elevaron una vez más, mientras los restos de la ametralladora volaban en todas direcciones. En el instante en que la ametralladora fue destruida, la atmósfera del campo de batalla cambió. Esa ametralladora había sido el escudo de la línea izquierda de los británicos contra las embestidas maoríes. Ahora, ese escudo había caído. El rostro de George Gray reflejaba terror y desesperación mientras gritaba órdenes a sus hombres. La ametralladora ha sido destruida. Refuercen el flanco izquierdo con la reserva. Sin embargo, su orden llegó demasiado tarde. Los guerreros maoríes no dejaron pasar la oportunidad. Al ver el lugar donde había caído el proyectil, soltaron un grito de guerra y se lanzaron al ataque. ¡Uah! El grito de los guerreros maoríes sacudió el campo de batalla. Sus voces se unieron en una ola poderosa que parecía capaz de levantar la tierra. Este clamor reflejaba su rabia y determinación mientras corrían con todas sus fuerzas hacia las líneas británicas. Portando mazas, lanzas y otras armas, y con la mirada encendida de furia, los guerreros maoríes cargaron contra las defensas británicas. Los soldados británicos, con las manos temblorosas, fijaron las bayonetas en sus rifles al ver a los maoríes aproximándose. «Vienen. Prepárense todos», gritó un oficial británico. Los soldados británicos sostuvieron sus bayonetas, que parecían lanzas, intentando contener a los maoríes, pero estos no retrocedieron. En comparación con esa maldita máquina, estas lanzas son nada. La formación defensiva de bayonetas era intimidante, pero para los guerreros maoríes, que hasta hace poco eran masacrados por la ametralladora, resultaba irrisoria. Los maoríes golpeaban las bayonetas con sus mazas, apuñalaban con sus dagas y avanzaban, derribando uno por uno a los soldados británicos. ¡Crack! Una maza de un guerrero maorí se estrelló contra la cabeza de un soldado británico. ¡Ac! ¡Ah! Los gritos de dolor llenaron el campo. Los soldados británicos eran empujados hacia atrás. George Gray apretó los dientes y dio una nueva orden. Concentren las tropas del frente y el flanco derecho hacia la izquierda. Debemos cubrir el hueco que dejó la ametralladora destruida. Los británicos luchaban desesperadamente por mantener sus filas, pero los guerreros maoríes tampoco estaban dispuestos a perder la oportunidad que habían ganado con tanto esfuerzo. ¡Arg! Un soldado británico hundió su bayoneta en el abdomen de un guerrero maorí que acababa de derribar a 2 de sus compañeros. ¡Tú, maldito! ¡Paz! El guerrero maorí, con sus últimas fuerzas, descargó un golpe final sobre la cabeza del soldado que lo había herido, y ambos cayeron al mismo tiempo. Con el combate cuerpo a cuerpo, las bajas británicas aumentaron. Ya no era una masacre unilateral. El campo de batalla estaba lleno de gritos de guerra de los maoríes y los alaridos de los británicos. Los ojos de los guerreros ardían de furia y determinación, mientras empujaban con fuerza a las líneas enemigas. Lo logramos. Lo logramos. El teniente Bravo, que observaba cuidadosamente la situación, exclamó. No, concéntrate. Debemos destruir esa última ametralladora. Si la mueven al flanco izquierdo, será peligroso. El teniente guerrero habló con voz firme. Así es, terminemos bien el trabajo, ¿eh? Notaron algo inusual en los movimientos del enemigo. Se están retirando rápidamente, intentan preservar sus fuerzas. La suposición de Guerrero era correcta. George Gray, al ver que las ametralladoras en las que confiaba habían sido destruidas, decidió que la situación se había vuelto insostenible. Retirada. Retirada. Debemos replegarnos en orden para preservar nuestras fuerzas. Si seguimos así, todos morirán. La orden de Gray fue transmitida rápidamente.
Incluso en el caos, los británicos comenzaron a retirarse. Eran soldados bien entrenados, y sabían cómo ejecutar una retirada ordenada. Mientras mantenían el orden, se movían rápidamente, pero los guerreros maoríes no iban a dejarlos escapar tan fácilmente. El jefe Wero gritó con fuerza. No dejen que se vayan. Persíganlos. Solo aquellos que abandonen sus armas serán perdonados. Los guerreros maoríes escucharon la orden del jefe y lanzaron un poderoso grito de guerra. Confiados en la victoria, corrieron con todas sus fuerzas para perseguir a los británicos hasta el final. Aunque los británicos intentaban retirarse en orden, fueron empujados cada vez más por la feroz persecución de los guerreros maoríes. Estos seguían el camino de retirada de los británicos, derribando a los soldados rezagados uno a uno. El campo de batalla estaba lleno de sangre, gritos y el sonido de respiraciones entrecortadas. «Retírense. Retírense», gritaban los oficiales británicos. Los soldados huían desesperadamente, pero no podían escapar de la rápida persecución de los guerreros maoríes. Los maoríes utilizaban al máximo las armas capturadas durante el combate, presionando sin tregua a los británicos. Muchos soldados murieron en la retirada. George Grey, viendo a sus hombres retroceder, apretaba los dientes. No se arrepentía de su decisión. Conservar las tropas era la única forma de mantener alguna esperanza para la colonia. Sin embargo, su corazón estaba cargado y abatido. El futuro parecía sombrío. Así terminó la batalla que cambiaría para siempre el destino de Nueva Zelanda. Últimamente, esos mexicanos nos están dando muchos dolores de cabeza. Ya lo creo. No pasa un día sin que causen algún problema. El Parlamento británico estaba en un alboroto constante por el tema del Imperio mexicano. Cuando recibieron la demanda de México para liberar a su expedición, los británicos no sabían a qué se referían. Aún no había llegado la nave de comunicación enviada por el gobernador de Australia. El informe de Australia tardó varias semanas en llegar, después de que México presentara su queja, mostrando la diferencia en la capacidad informativa del Reino Unido en la región del Pacífico. ¿Una expedición? Ya deben saber que Australia es nuestra colonia, ¿no?, comentó un miembro del partido Whig, a lo que un miembro del partido conservador respondió. Es obvio. Rompimos un pacto secreto y nos involucramos en Sudamérica, así que ellos buscan represalias metiéndose en Oceanía. Estoy de acuerdo, añadió otro. ¡Qué descaro, retar al Imperio Británico de esa manera!, exclamó un anciano del Partido Conservador, chasqueando la lengua. México está escalando sin freno. Aunque los Whigs eran mayoría en el Parlamento, tampoco sentían simpatía por México. Así, la sesión parlamentaria se convirtió en una condena al Imperio mexicano, hasta que el presidente de la Cámara, Sir Charles Shaw Lefebvre, los calmó. Yo también estoy indignado por la insolencia de México, pero aquí debemos tomar una decisión sobre su demanda de liberar a su expedición. Por favor, limiten sus intervenciones a este tema. Aunque tanto los Whigs como los conservadores tenían malas opiniones sobre México, en este asunto sus opiniones divergían. Obviamente, esos tipos fueron atrapados en alguna actividad turbia, ¿liberarlos? Deben ser llevados a juicio en la metrópoli. Así es. Respondieron algunos. Como siempre, los conservadores adoptaron una postura firme. Ellos se presentan descaradamente como ciudadanos inocentes en una expedición pacífica, aunque será difícil encontrar pruebas de que querían infiltrarse y dañar al Imperio Británico. Pues eso se soluciona interrogándolos hasta que confiesen. Fue una clara insinuación de usar métodos de tortura. ¿Y qué harán con la flota del Pacífico de México, que está cerca de Australia? Si intentan llevarse a la expedición, podrían bloquear el paso e intentar rescatarla. Eso sería un insulto a nuestro honor y una declaración de guerra. ¿Cree que debemos entrar en guerra con México en este momento? Como buenos Whigs, que preferían una solución diplomática, bloquearon la postura agresiva de los conservadores. La situación era complicada. La guerra civil en Estados Unidos seguía en marcha, el Imperio austríaco no podía resolver sus problemas con los liberales internos y además lidiaba con nacionalistas. Rusia, con su insaciable apetito expansionista, acechaba al Imperio otomano y a Asia Central. Ante la mención de guerra, los conservadores no pudieron responder afirmativamente, pues sabían que era irrazonable. Recibir una indemnización en nombre de la protección y liberarlos parece una opción sensata. Estoy de acuerdo.
Dependiendo del monto, esta opción podía preservar la imagen de Reino Unido y evitar que la situación se intensificara. Aunque los Whigs estaban molestos por las acciones arrogantes de México, temían que una escalada resultara en una guerra que fuera difícil de gestionar. Los conservadores también aceptaron esta opción a regañadientes, aunque continuaron guardando resentimiento hacia México. ¿Qué tal considerar un apoyo directo para que la guerra civil en América acabe lo antes posible? Claro, a cambio de una recompensa. Finalmente, surgió esta propuesta entre los conservadores. La consideraron una propuesta justa, y el Parlamento británico estalló en otra acalorada discusión sobre la idea. Capítulo 188. Después de la batalla en la región sur de Waikato, los maoríes celebraron su ceremonia funeraria, el Tangianga. Aunque habían ganado la batalla, el precio de la victoria fue demasiado alto. La valentía y sacrificio de los guerreros maoríes brillaron intensamente, pero la brutal realidad ensombreció cualquier alegría de triunfo. Muchos maoríes que habían cargado con valentía contra las líneas británicas fueron abatidos sin piedad. Las bajas alcanzaron las 2000 muertes y más de 800 heridos. Las lágrimas corrían incesantemente por las mejillas de los aldeanos, y los lamentos desde el campo de batalla desgarraban sus corazones. Maldito sea, Tamati. Con 2000 muertos de entre los 7000 guerreros, casi todos los maoríes habían perdido a algún familiar o amigo. El dolor y la ira superaban ampliamente cualquier sentimiento de victoria. Los cuerpos de los caídos fueron trasladados a un lugar público para que familiares y amigos pudieran rendirles homenaje y expresar su duelo. Después de los llantos iniciales, los maoríes, fieles a su amor por la música y la danza, comenzaron a celebrar la vida de los fallecidos cantando y bailando. Para ellos, el luto y la celebración de la vida estaban entrelazados, una tradición que ayudaba a sobrellevar el dolor y a honrar la vida. El ambiente se tornó en un solemne recogimiento, hasta que algunos comenzaron a cantar. Interpretaron una antigua canción tradicional que el difunto solía entonar. Poco a poco, la canción fue envolviendo a todos, y las voces se alzaron cálidamente, como el sonido de una brisa lejana que crecía en intensidad. Pronto, los demás se unieron y formaron un coro. Una estrella ha caído, y un profundo dolor anida en nuestros corazones. Oh, querido, iluminaremos tu camino. El canto y la danza celebraban la vida del difunto, trayendo esperanza y consuelo a los vivos. De esta manera, los maoríes honraban a sus muertos, fortaleciendo la unidad de su comunidad y manteniendo vivas sus tradiciones. Al finalizar la canción, todos se tomaron de las manos, formando un círculo, y giraron en silencio. A cada paso, pequeñas nubes de polvo se levantaban del suelo y los envolvían suavemente. Vivirás para siempre en nuestra memoria. Los oficiales del Imperio Mexicano también participaron en la ceremonia fúnebre, aunque no permanecieron mucho tiempo. Tenían tareas pendientes. Debían redactar el informe de la batalla y preparar un consejo militar. El almirante Darío Navarro estaba preocupado. La victoria de los maoríes sobre los británicos era algo positivo, pero el proceso había sido problemático. Si soluciono esto aquí. La flota del Pacífico contaba con un fiscal militar, quien en principio debía juzgar a los dos jóvenes oficiales, pero había complicaciones. La desobediencia de órdenes y la deserción son claras. Pero el problema es... El comandante Juárez y el almirante Navarro discutían con rostros graves. El teniente Guerrero y el teniente Bravo habían desobedecido las órdenes del comandante Juárez al actuar por cuenta propia, lo que constituía desobediencia. Además, los oficiales del Imperio Mexicano tenían órdenes de mantenerse a una distancia segura de los británicos para observar la batalla, lo cual era parte de la operación. Sin embargo, Guerrero y Bravo abandonaron su posición para ayudar a los guerreros maoríes, lo que constituía deserción. Y esto no era todo. Sí, su acción podría haber provocado una guerra, lo cual, según tengo entendido, es un delito mucho más grave que la desobediencia y la deserción. Pido clemencia. El comandante Juárez imploró fervientemente, pensando en el futuro de los dos jóvenes oficiales, pero el almirante Navarro se encontraba en una situación delicada. Él no tenía autoridad sobre el juicio, que sería conducido por el fiscal militar, un hombre de principios inquebrantables. Su rigidez era bien conocida, y Navarro sabía esto muy bien. Ah, ¿qué hago? Mientras cavilaba, las cartas de petición de clemencia se acumulaban.
No solo el comandante Juárez, sino todos los oficiales de la expedición, los exploradores, e incluso el jefe maorí Oro, escribieron cartas solicitando clemencia para los dos oficiales. El escritorio del almirante estaba repleto de estas peticiones, y cada una sumía a Navarro en una reflexión profunda. Todos abogaban por los jóvenes oficiales, preocupados por su futuro. No puedo intervenir en el veredicto, pero podría posponer el juicio. Si hago eso, esta idea era un riesgo incluso para el almirante. No obstante, él también deseaba evitar que la carrera de estos dos jóvenes llegara a su fin tan prematuramente. Navarro tomó un papel y, tras un momento de duda, comenzó a escribir. Su mano temblaba, pero cada palabra estaba cargada de sinceridad. Una carta dirigida al emperador era su última esperanza y el único camino para salvar a los dos oficiales. A Su Majestad, el emperador del Imperio Mexicano. Su Majestad, soy el almirante Darío Navarro, comandante de la flota del Pacífico del Imperio Mexicano. Hoy me dirijo a usted con una solicitud especial. Quisiera apelar por los dos jóvenes oficiales, el teniente Guerrero y el teniente Bravo, en relación a su posible castigo por la reciente batalla en la región sur de Waikato. Estos oficiales enfrentan 3 cargos graves, fragmento omitido. Sin embargo, el teniente Guerrero y el teniente Bravo lograron destruir la posición de ametralladora británica, lo que salvó muchas vidas de los guerreros maoríes. Además, sus acciones no fueron descubiertas por los británicos, evitando así una confrontación diplomática entre nuestro imperio y el Reino Unido. Considerando estos hechos, ruego a Su Majestad que considere la posibilidad de atenuar su castigo. Majestad, aunque estos hombres desobedecieron las órdenes, su valentía y dedicación brillaron en esta batalla. En lugar de imponer un castigo severo, espero que se les dé la oportunidad de demostrar su valía en futuras ocasiones. Pido, humildemente, que el castigo sea justo, pero no excesivo, y que Su Majestad muestre misericordia. Ruego que Su Majestad considere esta petición con magnanimidad. Siempre agradecido por la gracia de Su Majestad, Darío Navarro. El almirante había decidido pasarle esta difícil situación a Su Majestad el Emperador. Agosto de 1849. Los británicos finalmente cedieron ante nuestra presión. Es una suma considerable para un tributo de protección. Aceptaron liberar a la expedición a cambio de un rescate en nombre de protección, y el monto era elevado, casi como si se tratara del rescate de hijos de familias nobles capturados. Sí, Su Majestad, pero considerando el valor de la expedición, no es una suma irrazonable, dijo Diego. Eso es cierto. Lo importante es que hemos logrado que se sometan a nuestra presión, así que todo sigue el plan. Aunque surgieron imprevistos que requirieron ajustes, a veces las modificaciones mejoran el resultado, y esta era una de esas ocasiones. Planeaba aprovechar la ira y el temor de los colonos australianos. ¿No debería llegar hoy el mensaje de la flota del Pacífico? Sí, Majestad. Además, el almirante Navarro ha enviado una carta personal para usted. ¿Una carta personal? Era la primera vez que el almirante Navarro, quien había liderado la flota del Pacífico durante años, enviaba una carta personal. Hasta ahora, se limitaba a seguir las órdenes del ministro de Defensa y mías, y a reportar los resultados, sin incluir correspondencia personal. Mi curiosidad se aclaró al leer el telegrama enviado desde el puerto del Pacífico. El informe contenía buenas y malas noticias. El reporte oficial había sido enviado directamente a la Ciudad de México por telégrafo, pero la carta personal venía en tren, y, aunque no la había leído, ya intuía su contenido. Es obvio, me está enviando una petición de clemencia. Compartí el informe con el ministro de Defensa y Diego. Sí, Majestad, parece que eso es, respondió Diego. La noticia de que los maoríes, a quienes apoyábamos, habían derrotado a los británicos en Nueva Zelanda era positiva, pero el proceso presentaba problemas. Si bien la desobediencia de órdenes y la deserción pueden mitigarse por los logros obtenidos, el combate sin autorización y hasta una posible amenaza a la seguridad nacional son temas mucho más graves. El ministro de Defensa me lo explicó. La deserción era un crimen serio, pero los cargos adicionales eran aún más serios. Retrasar la fecha del juicio implica que esperan una intervención. Yo tenía el poder constitucional para nombrar jueces, pero, en teoría, no debería intervenir en los juicios. En teoría, incluso cuando era príncipe, había intervenido varias veces en juicios. Si bien, como emperador, debía ser más reservado, en circunstancias especiales podía enviar una petición.
En realidad, no era más que un formalismo. Mi intervención tendría el mismo efecto que una orden. Pero no quería truncar el futuro de esos jóvenes y valientes oficiales. Además, el fiscal militar pertenecía al Ministerio de Defensa, no al Poder Judicial, así que podía solucionar el asunto hablando directamente con el ministro de Defensa sin involucrar al presidente de la Corte Suprema. Ministro, considerando su contribución al objetivo final de la operación y el hecho de que no provocaron un conflicto diplomático, creo que se debe tener en cuenta su situación. ¿Qué opina? El ministro Fernando, frente a mí, estuvo de acuerdo de inmediato. De acuerdo, Majestad. Se les castigará, pero procuraré que la medida no afecte significativamente sus carreras. Mientras los dos jóvenes oficiales permanecían en arresto temporal en la sede de la Flota del Pacífico, los maoríes de la Isla Norte terminaron sus ceremonias funerarias, reorganizaron sus fuerzas y marcharon hacia el norte. Su objetivo era la capital colonial, Auckland, a donde George Grey y sus tropas británicas se habían retirado tras sufrir grandes bajas. No debemos darles tiempo. Los acabaremos antes de que termine el año. Estas fueron las palabras del jefe Güero Güero. Otros jefes estuvieron de acuerdo. No debían darles tiempo para recuperarse. Aunque los maoríes habían sufrido grandes pérdidas, las tropas británicas en Nueva Zelanda también. Ahora es el momento de cortarles la respiración. Los maoríes, ahora equipados con rifles y cañones adicionales traídos por la Flota del Pacífico, comenzaron su avance hacia el norte. A mediados de octubre. La primavera había llegado a Nueva Zelanda, y el ejército maorí se había reunido frente a Auckland. Los ciudadanos de la ciudad estaban aterrorizados. De los 2.500 soldados del Imperio Británico que partieron con orgullo, apenas poco más de 1.000 regresaron con vida. Había sido un desastre total. Y, antes de que el duelo por sus pérdidas se desvaneciera, los maoríes lanzaron su ataque. La fuerza maorí, de unos 4.500 guerreros, era abrumadora. Todos estaban armados con rifles, y tanto su habilidad en el manejo de estos como en el uso de los cañones había mejorado notablemente. Ante este poderío, el ejército británico y la milicia de Auckland, a pesar de estar en una posición defensiva, comenzaron a desmoronarse con facilidad. Aunque Auckland era la capital colonial, sus defensas eran lamentables. ¡Bum! ¡Kabom! Una casa en Auckland comenzó a arder. Para George Grey, era como si su peor pesadilla se hubiera vuelto realidad. Un miedo primitivo, el temor a la muerte, se apoderó de George Grey, pero él soportó con determinación. Quería ordenar en secreto que se preparara un barco para huir, pero no lo hizo. Ya se estaba combatiendo en las afueras de la ciudad. Aunque se llamaban milicianos, en realidad eran ciudadanos sin entrenamiento militar alguno que luchaban arriesgando sus vidas. Él no podía huir. No, incluso si todos los demás escapaban sin luchar, como gobernador él no podía hacerlo. Era el responsable absoluto de la autoridad legislativa, judicial y militar en Nueva Zelanda. No podía evadir su responsabilidad. Sin embargo, tampoco podía ignorar la abrumadora fuerza de los maoríes que tenía ante sus ojos. Tomó una decisión. Todas las tropas deben retirarse lentamente hacia el puerto. Preparad los barcos. Evacúen primero a los ciudadanos. Apenas Grey dio la orden, los soldados y milicianos comenzaron la retirada hacia el puerto. Los ciudadanos, aunque aterrorizados, intentaban evacuar con orden. Algunos valientes decidieron quedarse y luchar. Tenemos que detener a esos malditos. Los maoríes avanzaban sin piedad. La única ametralladora que quedaba no era suficiente para detener su ataque. Su puntería había mejorado notablemente, y los cañonazos destrozaron las defensas de Auckland. La capital colonial de Nueva Zelanda, Auckland, cayó. Poco después, dos noticias impactantes llegaron a la colonia de Australia. La primera, la orden desde la metrópoli para liberar a la expedición que habían capturado con tanto esfuerzo. La segunda, que la colonia de Nueva Zelanda había colapsado prácticamente por completo. Capítulo 189. Hace poco, desde que una aldea de la colonia australiana arrestó a un grupo de exploradores mexicanos, una flota del Imperio Mexicano apareció frente a las costas de Sydney. Gobernador, a esta distancia los cañones podrían alcanzarlos. Las banderas de la flota mexicana ondeaban sobre el mar al atardecer, y las siluetas de los acorazados se acercaban de forma amenazante entre las olas agitadas. Soy consciente de ello. El gobernador de Nueva Gales del Sur, Sir Giles Fitzroy, era un exmilitar.
Comprendía perfectamente el significado de esa acción. Esos malditos mexicanos, esta es su advertencia. En el momento en que dispararan un cañón contra esos acorazados, el resto de la flota avanzaría para destruir Sydney. Es cierto, pero solo están ahí, sin bloquear realmente el paso de otras embarcaciones. No quieren asumir el peso de un conflicto diplomático. Aunque esa amenaza ya es una falta diplomática grave, un bloqueo directo sería prácticamente un acto de guerra. Sydney era una ciudad bastante grande, la capital de Nueva Gales del Sur, y con el doble de tamaño en comparación a otras capitales, con una población de unos 50.000 habitantes. Pero ni siquiera esa Sydney podría resistir si la flota del Pacífico mexicana decidiera atacar con toda su fuerza. La calma en las calles contrastaba con la ansiedad y tensión en los corazones de los ciudadanos. Aunque las tiendas permanecían abiertas, en el rostro de las personas se dibujaban sombras de preocupación. Los niños permanecían en casa, algo poco común, y los soldados en las calles no bajaban la guardia. En la costa, el ambiente estaba tan tenso que parecía que el sonido de un cañón podía estallar en cualquier momento. ¿No hay noticias de la metrópoli? Fitzroy preguntó a su ayudante. Aunque las defensas costeras estaban siendo reforzadas apresuradamente, en realidad no tendría mucho efecto. Los cañones de Sydney no podían detener esos acorazados. Era simplemente una medida para calmar la inquietud de los ciudadanos. Aún no. Fitzroy apenas logró contener un suspiro. Lo único en lo que podían confiar era en la metrópoli, pero estaba tan lejana, quizá demasiado. Mirar el mar abierto siempre le había dado una sensación de libertad, pero ahora solo le causaba opresión y asfixia. Si él, como gobernador, se sentía así, ¿qué podrían estar experimentando los ciudadanos? Maldita sea. Así no se puede vivir con esta incertidumbre. Los ciudadanos se reunían en pequeños grupos, intercambiando miradas de inquietud. Sí, uno intenta sentirse mejor, pero es verlos y ya me da rabia. Un hombre, visiblemente molesto, se quejó, y los que lo rodeaban asintieron con la cabeza. Paciencia, todos. La metrópoli nos ayudará a echarlos. Claro. Por más que esos mexicanos presuman, no pueden con el Imperio Británico. Los colonos australianos mantenían un sentimiento de lealtad y patriotismo hacia la metrópoli. Tras la experiencia con Estados Unidos, la política colonial de Inglaterra se había vuelto más indulgente, y ellos estaban firmemente convencidos de que, al enterarse, la metrópoli los ayudaría a expulsar a esos mexicanos. El Imperio mexicano había exigido al gobernador la liberación de los exploradores, alegando que su expedición tenía fines pacíficos, pero el gobernador fue categórico en su negativa. La opinión de los ciudadanos también era la misma. Paz. Solo desean apoderarse de Australia. Exacto. Si querían explorar, que se fueran al oeste. Aquí ya hemos explorado todo, y ahora vienen de curiosos. Bajo la abrumadora presión del Imperio mexicano, el gobernador ni siquiera podía trasladar a los exploradores detenidos en Port Fairy hasta Sydney, por miedo a que fueran capturados en el trayecto. Cuanto más tiempo permanecían los barcos mexicanos ejerciendo presión, mayor era el resentimiento de los australianos. No los suelten. Llévenlos a juicio. Sí. Que los ejecuten. La situación escaló hasta el punto de que incluso surgieron protestas exigiendo el castigo de los exploradores. Si se les ejecutaba, el impacto sería algo que una colonia difícilmente podría soportar, pero los ciudadanos enfurecidos no pensaban en eso. El gobernador Fitzroy no tenía intención de ceder a esas demandas, pero, de algún modo, el Imperio mexicano se enteró, y enviaron un mensajero para amenazarlo. Recuerde que si pone un dedo sobre los exploradores, lo consideraremos un ataque y comenzaremos acciones militares. El rostro de Fitzroy se enrojeció de indignación. ¿Una deuda? A pesar de su carácter sereno, incluso un caballero como Fitzroy no pudo evitar enfurecerse ante la descarada amenaza de México, carente de sutileza diplomática y cortesía. En la sala de negociaciones con el Imperio mexicano, se intercambiaron gritos, y el contenido de la discusión llegó a la prensa colonial a través de los empleados. Amenaza descarada del Imperio mexicano. Incendiaremos Sydney. El titular, exagerado para generar impacto, enfureció a todos los ciudadanos de Sydney. Y no solo en Sydney. Australia era un continente extenso, pero la noticia de que la flota mexicana llevaba meses en las aguas de Sydney ya se había difundido por todas las regiones coloniales.
En ese clima de expectación, el artículo provocador se esparció rápidamente por toda Australia. Los ciudadanos que leyeron el periódico quedaron atónitos. La noticia, propagada rápidamente por carruajes, fue un gran tema de conversación incluso en los pueblos pequeños, donde la gente se reunía en grupos para leer y expresar su indignación. En las plazas, aparecieron carteles condenando a México, y la gente alzaba su voz para expresar su ira. Para un pequeño periódico que había sobornado a un empleado de la residencia del gobernador, esta fue la oportunidad de transformarse en un medio de alcance nacional. ¿Incendiarán Sydney? ¿Qué clase de locura es esta? Esos malditos mexicanos han perdido la cabeza. Mientras toda Australia ardía de indignación, al fin llegó el barco que habían estado esperando ansiosamente. El mensajero de la metrópoli. La metrópoli ha decidido liberar a los exploradores mexicanos. ¿Es cierto? A pesar de que esos malditos mexicanos nos amenazan así abiertamente. El funcionario del gobierno británico intentó justificarlo mencionando un pago de protección, pero Fitzroy no escuchaba. No podía creer lo que estaba ocurriendo. En su lógica como soldado orgulloso del imperio británico, esto no tenía sentido. ¿Qué clase de imperio era el británico? Desde la caída de Napoleón en Francia, se reconocía como la potencia más fuerte del mundo. Aunque Fitzroy había oído algunos rumores sobre la influencia del imperio mexicano, jamás pensó que Gran Bretaña cedería ante una amenaza tan ruin. Era una decisión tan decepcionante que le resultaba difícil de asimilar. Con una expresión de desaliento, le dijo a su asistente. Informa al imperio mexicano que pueden llevarse a sus exploradores. Aunque estaba decepcionado, no podía contradecir la decisión de la metrópoli. La reacción de los ciudadanos tampoco fue diferente. Así que los mexicanos nos amenazan con su flota y nosotros solo tomamos un pago y los liberamos. ¿Es eso? Así es. ¡Qué humillación! Habían sentido alivio cuando los barcos mexicanos se retiraron, pero saber el motivo les dejó una sensación de vacío en lugar de consuelo. El mar, ahora despejado, ya no ofrecía esa tranquilidad sino una profunda frustración. Las miradas de los ciudadanos en el puerto reflejaban lo mismo. Su esperanza se había convertido en desilusión en un abrir y cerrar de ojos. Desilusión, ira, vacío, los ciudadanos de Sydney experimentaron un torbellino de emociones. No había pasado ni una semana cuando varios barcos arribaron al puerto que los mexicanos habían dejado atrás. Auckland ha caído en manos de indígenas armados con rifles y cañones. La colonia de Nueva Zelanda ha sido destruida. Era una serie de noticias impactantes. No, esta vez, la palabra impacto se quedaba corta. Era una noticia aterradora. No puede ser, ¿es cierto lo que se comenta en las calles? Fitzroy preguntó a un oficial británico que había escapado de Nueva Zelanda. Antes de que el gobernador pudiera verificar los hechos, los testimonios de los sobrevivientes de Auckland, que habían desembarcado rápidamente, ya habían difundido el rumor sin control. Sí, es verdad. El rostro del oficial reflejaba cansancio y desesperación, y su voz estaba impregnada de miedo. ¿Y el comandante Sir George Grey? Aunque ya se lo imaginaba al no verlo en el barco, Fitzroy preguntó para confirmarlo. El gobernador ha caído en combate. Murió luchando hasta el final en Auckland, sin esperanza, para permitir la huida de los ciudadanos. Al escuchar sobre su último sacrificio, Fitzroy murmuró en voz baja. Maldita sea. Tal como había advertido a Sir George Grey, el grupo de exploradores mexicanos había sido enviado para apoyar a los indígenas. Era un hecho confirmado. El problema era que, hacía apenas unos días, por órdenes de la metrópoli, se había liberado a la expedición mexicana. Fitzroy sintió que el mundo se le venía encima. ¿Cómo reaccionarían los ciudadanos al conocer esta verdad? Como era de esperar, la reacción pública fue negativa. ¿Lo ven? Sabía que esto pasaría. Maldita sea, hemos liberado a esos malditos espías mexicanos. ¿Es que la metrópoli no entendió nada? Nunca debimos consultarlo con ellos. Debimos deshacernos de ellos en secreto. La decepción hacia la metrópoli se transformó rápidamente en rabia. Entonces, ¿quiere decir que esos indígenas podrían estar recibiendo armas en algún lugar de Australia? Debemos investigar a los indígenas. Ahora mismo. ¿Pero dónde? ¿En qué parte de este vasto continente australiano estarán tramando algo? El miedo a los ataques indígenas se extendió por toda la colonia australiana.
Sin embargo, Fitzroy y algunos intelectuales racionales no se dejaron llevar por esas emociones. Tranquilícense todos. Australia y Nueva Zelanda no son iguales. En Nueva Zelanda, en sus primeras etapas de colonización, había 3 veces más indígenas que colonos, pero no es el caso de Australia. Aquí, los indígenas son pocos y están dispersos. Los intelectuales escribieron en varios medios para calmar la decepción y la ira de los ciudadanos hacia la metrópoli, recordándoles que Australia no era como Nueva Zelanda. Era mucho más fuerte y segura. ¿Ven? Les dije que era una exageración. Sydney tiene 50.000 habitantes, mientras que Nueva Zelanda entera apenas llega a 30.000. Un joven que había sido el más alarmista el día anterior cambió su postura rápidamente tras leer el artículo en el periódico. Bueno, sí, tienes razón, aunque debemos mantenernos atentos. En Australia vivían más de 400.000 blancos, mientras que la población indígena era escasa y difícil de calcular. Aunque alguna vez la población indígena fue mayor, las enfermedades traídas por los europeos, los ataques y las hambrunas causadas por el despojo de tierras y los conflictos internos habían diezmado rápidamente a la población aborigen. Mientras los jóvenes discutían, uno de ellos, que había entablado amistad con un sobreviviente de Outland, ofreció una perspectiva diferente. Los indígenas no son gran cosa. Pero, ¿y México, que los está apoyando? Vamos, por mucho que quieran, México no puede actuar directamente. De lo contrario, la metrópoli también intervendría. Eso espero, pero, ¿realmente podemos contar con que la metrópoli nos respalde? Al ver las expresiones serias de sus nuevos amigos, el joven sonrió internamente. Desde mi punto de vista, no podemos depender solo de la metrópoli. Nosotros, los colonos, debemos fortalecernos. Quizá por ser un sobreviviente de Nueva Zelanda, sus palabras tenían un peso especial, y los jóvenes de Sydney se dejaron convencer cada vez más. En la región de Victoria, Australia. En una tierra que aún no había sido invadida por blancos, ya había presencia de colonos. Reparta esto entre los enfermos de su tribu. Debería ayudarles. ¿Esto qué es? La grande se llama naranja, y la pequeña, guayaba. No son curativas, pero en México se cree que estas frutas ayudan. El grupo de exploradores había establecido contacto con la tribu Bunurong, que una vez habitó en la costa oriental, hoy ocupada por blancos. Alguna vez, esta tribu tuvo más de 1.000 miembros, pero muchos murieron tras perder su hogar debido a los ataques de los colonos. Ahora solo quedaban unos 300. A diferencia de Nueva Zelanda, donde algunas tribus superaban los 7.000 miembros, en Australia la situación de los indígenas era muy distinta. Superar los 1.000 miembros ya significaba ser una gran tribu. Eran, en realidad, un puñado. Acercarse a los indígenas australianos, quienes eran aún más hostiles hacia los blancos, no había sido nada fácil. Al principio, incluso los gestos de buena voluntad eran rechazados, pero tras varios meses, lograron ganarse algo de confianza. Con la velocidad de expansión de los ingleses, pronto llegarán hasta aquí. Lamento decirlo, pero será mejor que se desplacen un poco más al oeste, sugirió el líder de la expedición en su lengua, que apenas balbuceaba. ¿Tan pronto? Sí, su ambición no tiene límites. Ja, ja, ja. El plan de expulsar a los ingleses apoyando a los indígenas quizá funcionaba en Nueva Zelanda, pero en Australia era inviable. El líder de la expedición ya había informado de esta situación a la metrópoli, que entonces modificó las órdenes. Ahora debían ofrecer un apoyo de otro tipo. No se trataba de apoyo militar, sino de ayudar a que estas pequeñas tribus, de apenas un puñado de personas, pudieran sobrevivir y fortalecerse. Como parte de este apoyo, les ofrecieron alimentos y frutas, lo cual había reducido significativamente las muertes por enfermedades, aunque aún había un largo camino por recorrer. Va a ser una misión muy prolongada, pensó el líder para sí mismo, suspirando. Sin embargo, esta tribu no era la única. La tribu Bunurong formaba parte de la confederación de tribus llamada Kulin. Si lograba organizar y unir a este grupo, que usaba una lengua similar a la que tanto esfuerzo le costaba aprender, podría finalmente conseguir una fuerza de combate significativa. Capítulo 190. Temaki Macaurau. Dicen que antes, hasta entre nosotros peleábamos mucho por este lugar. Así era. Su ubicación es demasiado valiosa. Por eso los ingleses lo arrebataron y lo hicieron su capital colonial.
En Outland, donde aún se sentían los ecos de la posguerra, los jefes Weruero y Terrauparaa conversaban. Temaki Macaurau, el nombre maorí de Outland, significa tierra amada por muchos, reflejando su posición estratégica e importancia tanto para el comercio como para la guerra. Lo que Weruero llamaba los viejos tiempos se refería a la época previa a la llegada de los ingleses. La ausencia de los ingleses no significaba paz en Nueva Zelanda, pues las tribus maoríes habían peleado durante años por sus propios intereses. Pero ahora, todo debe cambiar. La época ha cambiado, y lo hemos sentido en lo más profundo, dijo Weruero. Las tribus de Ngeti Maniapoto y Ngeti Toarangatira, representadas por estos dos jefes, eran emblemas de esta realidad. Durante generaciones, los descendientes de Maniapoto y Toa habían combatido, dejando cicatrices profundas y una desconfianza duradera. La frecuencia de los enfrentamientos había llenado sus corazones de desolación y obligaba a vivir en constante vigilancia, dificultando que las tensiones se disiparan fácilmente. Terrauparaa asintió. Habían vencido, sí, pero el impacto de las nuevas armas inglesas, como las ametralladoras, fue abrumador para él. La mezcla de ira, tristeza, sorpresa y temor sacudió su visión del mundo. Y no solo él. Muchos jefes quedaron atónitos al presenciar el poder británico. Así, con el consenso de varias tribus, se dio el paso decisivo. Hoy, por primera vez, una nación maorí tomaría forma en esta tierra. Su nombre sería Aotearoa, la tierra de la larga nube blanca, como los maoríes llaman a Nueva Zelanda. A partir de este día, la nación de Aotearoa nacería en Temaki Macaurau, que había sido capital colonial británica. Guerreros, jefes y una multitud de maoríes se reunieron para presenciar el momento histórico. Dentro de los edificios, cientos de colonos británicos capturados observaban con temor mientras comenzaba el Powiri, la ceremonia de bienvenida. Cientos de maoríes, incluidos los jefes, entonaban el Waiata, celebrando este momento único. Los ancianos pasaron al frente para recitar el Karakia. Cada uno, a su turno, oraba para que los espíritus ancestrales bendijeran y protegieran ese lugar, llenando el ambiente con una serenidad que infundía paz y determinación a todos los presentes. El Karakia era más que una oración. Era una conexión profunda con los ancestros, la naturaleza y lo sagrado. Waiata, Waiata, la gente repetía, elevando sus voces hasta hacer que el canto resonara en el cielo como un trueno. Cuando la ceremonia terminó, el jefe Weruero avanzó. En ese momento se convertiría en el primer rey de la nueva nación. Respiró hondo y comenzó su discurso. Hoy dejamos atrás los conflictos del pasado y damos la bienvenida a una nueva era. Durante demasiado tiempo nos hemos enfrentado, pero ahora debemos unirnos. Hoy sabemos que existen enemigos como los ingleses, que ansían nuestras tierras, buscan destruir nuestra cultura y borrar nuestras tradiciones. Debemos luchar contra ellos para proteger nuestra tierra, nuestra gente y nuestra cultura. A partir de hoy, no aceptaremos la dominación extranjera. Decidiremos nuestro destino con nuestras propias manos. Hoy, estamos aquí como ciudadanos orgullosos de Aotearoa, con nuestra fuerza y determinación para abrir esta nueva era. Nuestra unión es nuestra fuerza. Unidos, construiremos nuestro futuro. Por Aotearoa. Por Aotearoa. Aunque llegaron a Nueva Zelanda en el siglo XIII, los maoríes nunca se habían unificado. Irónicamente, la invasión extranjera y el apoyo exterior lograron reunirlos. A la ceremonia asistieron miembros de la expedición, oficiales y diplomáticos del Imperio Mexicano, con el objetivo de establecer relaciones diplomáticas oficiales con Aotearoa. Felicidades, Majestad, dijo el enviado del Imperio Mexicano, ofreciendo un cofre lleno de regalos. Al abrir la caja, revelaron una corona de oro adornada con intrincados diseños maoríes, símbolo de amistad y buenos deseos para la independencia y prosperidad de Aotearoa. En la base de la corona, estaban tallados en plata los delicados patrones de Korm, un motivo tradicional maorí que representa la transmisión de la vida. En el centro, una joya simbolizaba a Tama-Nui-Te, el dios del sol maorí. Este es un obsequio en símbolo de la amistad entre México y Aotearoa y un deseo por su independencia y prosperidad. Aunque el oro no tenía gran valor para los maoríes, esta corona era diferente. La pieza, por su diseño y simbolismo, era casi una obra de arte. Gracias. Los regalos no se limitaron a la corona. También incluían una espada ceremonial, anillos y otros símbolos de autoridad para el nuevo monarca, reflejando el inicio de la nación. Para elevar la autoridad de la dinastía Meloe de acuerdo con la fuerza entre las tribus, Weruero desenvainó su espada y gritó. ¡Vamos!
Guerreros de Aotearoa. Recuperemos toda la tierra de Aotearoa. Cada vez más personas de Nueva Zelanda están cruzando hacia aquí, informó el ayudante de Fitzroy. Era una escena evidente sin necesidad de palabras. Últimamente, Sydney sufría por el aumento repentino de su población. Los recién llegados tenían la apariencia de refugiados. Rostros demacrados, miradas cansadas y cargaban solo con lo esencial. Sus pasos eran pesados, llenos de la tristeza de haber perdido su tierra natal. Después de Auckland, ahora Whanganui, New Plymouth y Wellington. No cabe duda de que estos salvajes han decidido atacar con todo. Sí, y se espera que ataquen también el sur después de asegurar el norte. La colonia de Nueva Zelanda estaba siendo destruida a fondo. Se investigó si México podría estar involucrado directamente, pero todos testificaron que los ataques provenían de los maoríes. Sin embargo, parecía imposible que toda Nueva Zelanda cayera en manos de los salvajes sin el respaldo de México. Informen a la metrópoli que toda Nueva Zelanda ha caído en manos de los salvajes y que México los está apoyando. Entendido. Aunque Nueva Zelanda aún no estaba completamente perdida, era solo cuestión de tiempo. Enviar el informe de esta manera era lo más adecuado, considerando lo que tardaría en llegar. El informe está terminado. Recientemente, al gobernador le dolía la cabeza solo de ver el estado de Sydney. Nueva Zelanda, aunque una colonia temprana, no era simplemente una ciudad. Era el hogar de decenas de miles de personas. Muchos no pudieron escapar, pero los que lo lograron y zarparon tenían a Sydney como destino preferido, por su proximidad y desarrollo. Con la llegada de miles a la vez, la ciudad se volvió caótica. La higiene se deterioró rápidamente, y los relatos aterradores sobre los maoríes que traían los sobrevivientes fomentaban el pánico entre la gente. ¿Investigar a los indígenas? ¿Cómo pretenden que abarque este vasto continente? El ayudante se sintió abrumado al pensar en la tarea de recorrer esa vasta tierra para realizar investigaciones. Aunque refunfuñaba, entendía las preocupaciones de la ciudadanía, y él mismo sentía cierta inquietud. De momento, reunamos a las tropas y revisemos a las tribus indígenas de los alrededores. Aunque no utilicen armas como rifles o cañones, asegúrese de buscar bienes que podrían pertenecer a naciones civilizadas. Sí, comandante. Fitzroy creía que el miedo hacia los indígenas estaba siendo exagerado, pero la gente pensaba diferente. La orden de la metrópoli de liberar a los exploradores mexicanos había generado dudas sobre si realmente estarían protegidos. La caída de Nueva Zelanda ante los ataques de los indígenas, que aparentemente recibían apoyo de México, solo incrementaba estas dudas. La gente sufría una ansiedad profunda, y como gobernador, era su deber calmar esos temores. El ejército de Nueva Gales del Sur barrió las tribus indígenas alrededor de Sydney. Oficialmente era solo una inspección, pero al tratarse de una operación militar, barrer era una descripción precisa. Las pequeñas tribus indígenas, derrotadas en repetidas ocasiones durante décadas, no ofrecían resistencia, habiendo aprendido que resistirse solo traía la muerte. No hay nada aquí, absolutamente nada. Sí, parece que en esta zona no hay nada sospechoso. Los indígenas revisados aún vivían de forma muy distante a la civilización. Dejémoslo aquí. Fitzroy ordenó el regreso, considerando que era una pérdida de tiempo continuar. Algunos asentamientos tribales estaban vacíos, pero no era raro que se trasladaran a otro lugar para evitar el avance de los colonos. En 1850, una serie de noticias inquietantes llegó a Inglaterra. Es el informe del gobernador de Nueva Zelanda, George Grey. Ha reunido al ejército para exterminar a los indígenas. Hasta aquí, era un informe común. Aunque se había movilizado una gran fuerza, todo ocurría dentro de su jurisdicción. El problema vino después. El ejército colonial de Nueva Zelanda ha sufrido una gran derrota a manos de los indígenas. La capital colonial de Nueva Zelanda, Auckland, ha caído. Se informa que la colonia de Nueva Zelanda ha sido completamente destruida. Las noticias, que llegaban en intervalos de semanas, mostraban crudamente cómo la situación se deterioraba rápidamente. ¿No enviamos hace poco 3 ametralladoras? Los continuos informes de derrotas helaban el ambiente en la metrópoli británica. Los ciudadanos, llenos de ansiedad, seguían de cerca los acontecimientos en Nueva Zelanda. El colapso de una colonia no era solo un hecho aislado. Era un golpe severo a la reputación del imperio.
Detrás de ellos está México, ¿y creen que las ametralladoras resolverán el problema? Les dije que no debían liberar a esos exploradores. ¿Fueron ustedes quienes soltaron a los espías? Los miembros del Partido Conservador culparon de inmediato al Partido Whig, que había defendido la liberación de los exploradores. A diferencia de situaciones anteriores, la noticia de que una colonia entera había colapsado se convirtió en un tema de gran interés para el público en general. Mi primo lejano también vive en Nueva Zelanda. ¿Nueva Zelanda? ¿No era una colonia que llevaban años desarrollando? Dicen que ha caído completamente. Sí, y todo es culpa de esos malditos mexicanos. Los ciudadanos de Londres estaban indignados, y no cabía duda de que esto afectaría las próximas elecciones. Todos buscaban a quién culpar. En las calles estallaron protestas, y la voz de los ciudadanos se tornaba cada vez más fuerte. Criticaban la incompetencia del gobierno y exigían medidas inmediatas. Los periódicos lanzaban editoriales diarias denunciando al gobierno y avivando la ansiedad del público. Los miembros del partido Whig, a su vez, contraatacaron rápidamente. ¿Ahora tienen la desfachatez de dar un paso atrás cuando todos estuvimos de acuerdo en esto? Así es. Además, según el informe de Lord Fitzroy, si no liberábamos a los exploradores, México podría haber usado la fuerza. ¿Acaso no aceptaron también ustedes la responsabilidad al aprobarlo? Si México realmente empleaba la fuerza, Gran Bretaña tendría que responder en igual medida. Lo ideal sería que México retrocediera, pero ¿y si no lo hacía? Entonces vendría la guerra. Todos sabían que por esa razón se había aceptado liberar a esos descarados que se hacían pasar por exploradores. ¡Qué tontería! Los del partido Whig siempre han tenido esa actitud de dar un paso atrás, solo para buscar a alguien a quien culpar, y así es como llegamos a esta situación. Exacto. Incluso en este contexto, cuando hablan de ayudar en la guerra civil estadounidense, solo ven el dinero y no el panorama completo, haciendo más débil a nuestro imperio británico. El Partido Conservador culpó al Partido Whig por su actitud blanda, y por primera vez en mucho tiempo, la opinión pública apoyaba a los conservadores. Con el debate en el Parlamento y el fervor de la opinión pública, el primer ministro, para calmar la situación, exigió una disculpa y una explicación oficial al embajador mexicano. El embajador ya esperaba esto, pues desde la sede mexicana se le había informado mucho antes. Solo vendimos armamento obsoleto. ¿No es algo que el Imperio Británico ha hecho repetidamente? La respuesta del embajador mexicano fue como echar gasolina al fuego. Y no estaba equivocado. Gran Bretaña había comerciado en varias ocasiones armas con los enemigos de México. Sin embargo, hacía mucho que los británicos no se enfrentaban a una postura como esta. Cuando las palabras del embajador mexicano se difundieron en la prensa bajo el título de provocación, los miembros del partido Whig comprendieron que ya no podían detener la corriente. Se aprobó la ley para intervenir en la guerra civil estadounidense apoyando al norte, y la flota británica comenzó a reunirse. Fin del capítulo 190.